Bueno, hoy estuvimos hablando de tratamiento psicológico en niños que han sufrido maltrato infantil, y no es que existen diferentes terapias puntualmente, sino que existen diferentes abordajes según el momento en el que el niño está transitando. Un primer momento que tiene que ver con la develación, en donde el psicólogo debe acompañar al niño en una tarea de sostén, en la que no debe hacer evaluación psicológica, ya que si la haría estaría como de alguna manera interviniendo en lo que es el proceso judicial, porque va a llegar un momento en que la justicia va a ser la encargada de realizar la evaluación psicológica por peritos especializados. Un segundo momento en donde de alguna manera se evalúa la tratabilidad del niño, y esto tiene que ver con que existe un adulto protector que lo cuide, que lo sostenga, en el que el niño se sienta contenido. Y después el tercer momento propiamente dicho, que ahí vamos a trabajar con cuestiones puntuales como la negación, la retractación, el realismo, las fallas perceptivas. O sea, son momentos que tienen que ver más con el proceso y cómo nos acercamos los psicólogos a este proceso de tratamiento, que a que existan diferentes terapias. Y un punto importante para puntualizar allí es el poder trabajar con el niño en dos vertientes, ¿no? Una vertiente que tiene que ver con puntualmente lo traumático, lo que le sucedió y todo lo que esto desencadena como trastornos por el daño psíquico sufrido, y otra cuestión sumamente importante tiene que ver con el desarrollo del niño, el crecimiento. Lo que tiene que tener en cuenta un psicólogo que trabaja con niños que han sufrido maltrato, primeramente es discernir si el niño ha tenido un maltrato intrafamiliar crónico o extrafamiliar y esporádico. Si el niño ha tenido un maltrato intrafamiliar y crónico, lo que se produce es un daño psíquico. Al producirse el daño psíquico, el tratamiento tiene que ver con cuestiones que se entrelazan. Hoy hablamos del realismo, de contrarrestar la negación, del sentimiento de culpa, de repensar los vínculos, del duelo y reconstrucción de esos vínculos. Entonces es como una maraña, por así decirlo, como una estructura mucho más compleja. Si el niño ha tenido un maltrato extrafamiliar y esporádico, está más del orden del estrés postraumático, y esto, bueno, tiene otra sintomatología y otra manera de abordarlo. Claro, hoy hablé un poco y expliqué por qué traigo este tema de lo reparatorio, porque hay algo, como decimos, que el daño psíquico que se produce en el maltrato infantil es una alteración en el armónico desarrollo evolutivo, y entonces el niño ha sufrido un daño y algo se ha quebrado dentro de él. Lo de reparar, homologando un poco la cuestión de curar, es un trabajo que se hace de a dos, ¿no? Que se hace entre el niño y el terapeuta, y en donde se van reparando esas zonas dañadas. Algunas se pueden trabajar, otras no tanto. El tema, quizás el niño puede mejorar mucho más rápido las distorsiones perceptivas o contrarrestar la negación, pero le es mucho más difícil el duelo en cuanto a los vínculos o repensarlos, ¿no? Entonces acá hablamos de reparar. Bueno, es un poco lo que dije antes, que cuando es intrafamiliar, el modelo de daño psíquico tiene que ver con la situación traumática, con la cronicidad y con la dependencia al agresor. Ahí se produce un daño psíquico. ¿Qué es el daño psíquico? Es un desarmónico desarrollo evolutivo. El niño no desarrolla como otros niños. Hay diferentes cuestiones y se expresan en donde los trastornos cognitivos, emocionales, sociales, comportamentales, físicos, ¿sí? Hay alterado su desarrollo. Lo que encuentra el psicólogo, el maestro, el que detecta el problema, es que el niño en algunas áreas se ha desarrollado y en otras no. Y esto tiene que ver con esa relación tan particular que produce el maltrato intrafamiliar, que tiene que ver con que sea un adulto de su confianza el que lo ha sometido, esa posición de objeto, lo que trae las distorsiones perceptivas, bueno, toda esta complejidad que tiene
Sí, yo cuando hablo de este tema a los que recién empiezan o cuando tengo la posibilidad de trabajar con letrados, con jueces, con fiscales, defensores, siempre les explico algo como básico, parece como elemental, que para trabajar en esta temática tenemos que saber mucho de niños y mucho de maltrato infantil, ¿no? Saber bien qué es el maltrato infantil, cómo se produce y qué produce en el psiquismo. Y al mismo tiempo, saber mucho de la evolutiva del niño, saber mucho del niño, cómo se compone, cómo es el psiquismo, cómo crece. Si sabemos de estas dos cuestiones, va a ser fácil que las podamos integrar. A veces se desconoce. La formación profesional en las universidades no nos da una buena formación sobre niños. El maltrato infantil tiene diferentes autores o diferentes conceptualizaciones que a veces nos hacen perder este objetivo de qué es lo que estamos trabajando y por qué lo estamos trabajando. Hoy, cuando hablé de la diferencia entre daño psíquico y estrés postraumático, quise puntualizar estas cuestiones. En la clínica con adultos, por lo general, los adultos, algunos pueden llegar a venir diciendo sí, he sufrido un abuso de chico, a veces no, a veces vienen con cierta patología, que las patologías más frecuentes son las de violencia o depresión, ¿sí? Con varones muy violentos o mujeres con depresión o viceversa, ¿sí? No es que categórico de un sexo o género. Y a partir de que uno empieza a desandar, aparece el tema del maltrato cuando eran más chicos. En esta cuestión más o menos damos los mismos pasos que con niños, ¿sí? Porque hay que volver, esta persona negó o dejó, como decimos, en un lugar del cerebro como muy oculto todas estas sensaciones, todo lo que le pasó de niño. Entonces hay que desarmarlo, poder que él lo pueda poner en palabras, que nos pueda contar, que pueda hablar de sus sentimientos. Es sumamente doloroso, entonces esa persona se tiene que sentir muy cómoda, muy sostenida por el terapeuta. El terapeuta vuelve a tener a un niño maltratado en su consulta, digamos, de alguna manera, y esto lo tiene que tener muy en claro. Y ahí actúa otro ingrediente que hoy se habló también, que es la idealización. Un adulto ya o desaparecieron sus padres, son muy ancianos y entonces hay mucha idealización de estos papás y esto no ayuda en el proceso de tratamiento. Sí, no es con lo que más trabajo, pero sí, y no solo se me dan niños que vienen a la consulta, sino en profesionales que me consultan. Muchos diagnósticos de trastorno generalizado del desarrollo, trastorno autista, tienen por debajo situaciones graves de violencia o de sometimiento. A veces, como decía hoy, no porque sean padres violentos, como que es muy clara su violencia, sino padres que tienen sus propias dificultades o hay cierta inestabilidad en la familia, ¿no? Y muchas veces se estudian estas características de trastornos cognitivos en el niño sin prever que puede haber otros factores que tuvieron que ver con malos tratos, con negligencia muchas veces, que llevan a que el niño tenga trastornos cognitivos más graves. Hoy en día hay que hacer un diagnóstico diferencial y hoy también durante el día vamos a trabajar este tema de cómo evaluar a un niño con trastornos del desarrollo y cómo realizar tratamiento con ellos. Venir acá a Uruguay para mí es una satisfacción, me siento muy cómoda. Los profesionales comparten sus experiencias, me gusta siempre que las charlas sean así, que podamos compartir, que podamos debatir, que podamos ver qué posibilidades tenemos, siempre pensando en los recursos, en las teorizaciones, en las capacidades, pero también que podamos hacer un análisis de lo que nos pasa y de las cosas que nos faltan, ¿no? Entre todos, y compartir y ayudarnos. Es una tarea muy, muy difícil. Así que estas jornadas son muy buenas y nos ayudan a crecer a todos.